Bueno, ¿no funciona? Dale. Buenos días. Buen día. Cuando me dijo José que viniera a compartir con nosotros, la verdad que me dio mucha alegría que él me invitara, porque, bueno, desde el día de la inauguración no volví a ver y tampoco es que me vean mucho, mi mujer casi no me ve tampoco, porque siempre estoy fuera, pero es un privilegio estar aquí con vosotros esta mañana. Me siento muy feliz de compartir con vosotros y me voy a presentar, pero me cuesta presentarme, ¿sabes? Porque yo prefiero presentar a Jesucristo antes de presentarme a mí, pero bueno, después lo presentaré a él también. Pues soy pastor en Jerez, junto con Joaquín, el otro pastor, y nuestro ministerio es en una zona marginal de Jerez, donde trabajamos con personas muy marginales, donde están pasando por muchas dificultades. Tenemos en la iglesia pues mujeres que han sido prostitutas, hombres que han sido narcotraficantes, otros que han sido pues criminales, pero que ahora son hijos de Dios transformados por la gloria de su nombre. Ese es el ambiente donde me muevo. Y también soy misionero de IJUE, ahora mismo represento a IJUE en Europa y en el norte de África. IJUE es la agencia misionera a la que represento. Y yo me siento, para mí es una aventura vivir la vida cristiana. No solamente en los países donde voy, sino donde hay persecución. Ahí me siento todavía más seguro y me siento más contento y más seguro porque sé que ahí trabaja Dios de una manera especial y diferente con nosotros. Y últimamente, en el norte de África, en Marruecos, pues metieron a algunos hermanos en la cárcel simplemente por ser cristianos. Y la policía misma filtró a los presos que eran cristianos para que le pegaran y le golpearan. Y lo estaban pasando bastante mal. Pero bueno, gran parte de la iglesia oró por eso y hace 2 días, que lo han puesto en libertad y van a tener un juicio justo. Le hemos buscado un abogado para que lo defienda y no lo pueden condenar porque simplemente es por ser cristiano. Ellos la acusan de proselitismo y de haber predicado a un menor de edad, que no es verdad. Pero claro, eso hay que defenderlo. Allí el problema, cualquiera puede ser cristiano, pero nadie puede predicar. Es decir, que tú puedes tener tu convicción cristiana en teoría, pero como sepan que eres cristiano te van a denunciar por predicar. Y si a cualquiera que vaya allí saben que es cristiano y que está predicando y que celebramos un culto por las noches, por ejemplo, en las casas, pues te pueden poner droga en el coche y acusarte de tráfico de drogas porque no te pueden acusar de ser cristiano. Pero bueno, el Señor está con nosotros y la verdad que yo disfruto mucho con mi vida, con la vida que llevo. Mi mujer no sé si disfrutar tanto, porque me ve poco. Pero la verdad que desde que me convertí, yo le prometí al Señor que iba a hacer eso, y lo he hecho. Yo soy poco pastor, aunque hago la pastoral y estoy en muchos sitios y me dicen pastor, pero yo soy más evangelista. Yo predico el evangelio, y me cuesta mucho predicar a los creyentes. Yo prefiero predicarle a los incrédulos. Prefiero predicarle a la gente que no conoce a Dios, para que lo conozca, ¿no? Porque y ahora voy a pasar a presentarlo a él. Porque hablar de Jesucristo es maravilloso. Jesucristo es como aquel niño que le dice a su padre, papá, ¿cómo de grande es Dios? Y dice, mira, ¿tú ves aquel avión que va por allí? ¿Lo ves? Sí, es pequeñito. ¿Lo ves? ¿Escucha el ruido? No escucho nada. Veo un puntito y no se escucha nada. Y después lo llevó al aeropuerto y le dijo, mira, aquí ves el avión, un avión enorme. Mira los motores cómo funcionan, un ruido tremendo. El conocimiento que tú tengas de Dios, le dijo, lo grande que es Dios depende de la distancia a la que tú estés de Dios. Depende de la distancia. Si estás muy alejado de Dios,
vas a ver un Dios pequeñito, incomprensible, que no vas a ser capaz de oír su voz. Pero si te acercas a Dios, escuchas su palabra, tienes comunión con Él, eres capaz de oír, de distinguir su voz, entonces Dios es muy grande, es tremendamente grande y su voz es como un trueno que llega a tu vida, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando le digo, porque Dios me ha dicho, digo, ¿cómo que te ha dicho? Digo, pues sí, Dios me habla y tengo una conversación con Él. Y yo le hablo a Él y Él me contesta a mí. Porque es posible en el siglo XXI oír la voz de Dios. O sea, porque el diablo también habla, ¿sabéis? El diablo habla también y habla por medio de muchas cosas y miente a la gente y las convence, y a la juventud está haciendo lo que le da la gana con la juventud y con las familias. Pero Dios también nos habla y a veces de forma que no somos capaces de percibir la voz de Dios, pero Él sigue hablando y Dios habla de una manera fuerte, pero que a veces cauterizamos la conciencia o el oído. Yo me acuerdo cuando estaba en un barco que se llamaba el Castilla, yo era militante y al principio me costaba dormir un montón porque escuchaba todo el tiempo el motor y no podía dormir, me despertaba y ay, que ve como el que ronca. Bueno, menos mal que no conozco aquí mucho, algunos roncan aquí que yo lo he escuchado, pero bueno, no voy a decir. Pero llega un momento cuando pasa un mes, 2 meses, que no escuchan los motores, ¿verdad? Estás en el barco y ya no escuchan los motores, ya escuchas todo lo demás menos los motores, porque tu oído ha filtrado ese sonido. Así pasa con Dios. Dios nos está hablando y a veces filtramos, nos acostumbramos tanto a que Dios nos hable, a que Dios diga cosas, que lo filtramos y dejamos de oír la voz de Dios y escuchamos todo lo demás. Hay 4 voces que nos hablan. Hay 4 voces que nos dicen que hay que compartir el mensaje de Dios. Hay una voz que nos habla desde el cielo, que es la voz de Cristo, cuando en Mateo 28 envía a sus discípulos y le dice la gran comisión, id y predicad el Evangelio. Es la voz del cielo que le habla a los creyentes, a nosotros, a predicar ese Evangelio. Hay una voz desde el infierno que habla. ¿Sabéis que desde el infierno nos dicen que prediquemos? ¿Os acordáis de la historia de Lázaro y el rico? El rico le dice, Abraham manda a alguien que le predique a mi familia, a mis hermanos. Quiere decir que ellos, en medio de su sufrimiento, la gente que está en el infierno, están clamando y gritando para que nosotros prediquemos. Y hay otra voz de dentro del creyente. Es la voz del Espíritu Santo que dice, predica la palabra. Pero hay una voz también de fuera. Esas personas que están ahí fuera, como el varón macedonio que llama a Pablo y le dice que venga a predicarle. Hay otra voz de la gente que necesita a Dios, que está preparada para recibir el mensaje del Evangelio, y nos están gritando que le prediquemos. El mundo necesita el Evangelio. El mundo grita pidiendo el mensaje del Evangelio. Los jóvenes están deseando de recibir dirección porque no la tienen. La familia está perdida, hay padres, hijos que no saben cómo educar a sus hijos, que no saben hacia dónde llevar a sus hijos. Están perdidos y gritan que les prediquemos, que les demos una solución a su problema. Los jueces, las autoridades, los gobernantes nos gritan pidiendo qué hacemos, no sabemos lo que hacer. Todo el mundo sabe que hay crisis, pero nadie sabe la solución para la crisis. Los gobiernos gritan por dirección. El mundo entero grita por dirección, por recibir el consejo, la sabiduría y la dirección de Dios. Jesucristo no es un Dios lejano, no es un Dios que está apartado, no es un Dios que está tan lejos de nosotros que no podamos escucharlo. Él se hizo cercano. ¿Sabéis? Jesucristo nació en una familia y hizo una familia pobre, una familia, no nació en medio de, no voy a hablar de la Navidad, porque entonces te entra ganas de hablar de la Navidad, ¿no? Pero no, él nació en una familia pobre, normal, y hizo a su madre una madre soltera.
Él nació de una madre soltera porque no estaba casada y ya había engendrado, ya había sido engendrado él por el Espíritu Santo en el vientre de ella. Y Jesucristo puede entender hasta las madres solteras. Yo te lo decía a algunas madres solteras de mi iglesia. Decía, Jesucristo te entiende. Él se hizo hombre para entenderte. Pero si él escapó del lugar donde vivía y tuvo que venirse a Belén en un burro o donde sea, porque en un pueblo se sabe todo y él tuvo que huir. O si no, ¿cómo fue una mujer embarazada con su marido, con su esposo, a Belén, un camino tan larguísimo, y se quedó allí cuando podía haber venido solamente el varón y se hubieran empadronado? Ellos venían huyendo de aquella población, de los rumores, de los malentendidos, de lo que la gente decía de María. Así que Jesucristo vino para poderte entender. Él se hizo hombre y pasó por el bautismo para identificarse con nosotros. Y después nosotros por el bautismo nos identificamos con Él. Pero Él se hizo hombre para poderte entender. Así que Jesucristo te entiende. Él cuando tenía sed, tenía necesidad de beber y sudaba y se cansaba y sentía dolor y sentía cansancio. Así que Él te puede entender a ti. Él puede entenderte perfectamente a ti y a mí. Él te entiende cuando un amigo habla mal de ti. O cuando tu esposa o tu esposo no te entiende. Él te entiende, porque a él no lo entendieron. Y a él también, como ha dicho José, lo negaron. Sus propios discípulos, hasta Pedro, que tan con el carácter que tenía, que dice, nadie te negará, yo no te negaré. Los demás sí, pero yo no. Y fue el único que lo negó con palabras. Los demás lo negaron con sus hechos, huyendo de donde él estaba, ¿verdad? Pero él lo negó con la palabra. Jesucristo te entiende a ti y me entiende a mí. ¿Sabéis? Es tan perfecta la obra que mi Señor hizo, que podemos ver en cada detalle de su venida y en cada detalle de su muerte un mensaje para nosotros. En su venida podemos ver que Él no hace acepción de personas. Él podía haber nacido, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Tenía que haber nacido con todo lo mejor, pero Él nació en lo peor para que tú no pudieras decir que Él tuvo ventaja sobre nosotros. Amén. Dice que no tenía donde recostar su cabeza para que tú no pudieras decir que Él tenía su vida, su mente, su corazón puesto en nada del mundo. Él tenía su corazón y su mente puesta en ti y en mí. Amén. Cuando Él estaba siendo asesinado en la cruz, Él se acordó para que nosotros entendiéramos que Él no vino solamente por unos cuantos, Él vino por todos. Él se acordó de sus enemigos y los perdonó. Padre, perdónalos. Y se acordó de sus enemigos. Él se acordó también de sus amigos cuando el amigo que estaba al lado, ese ladrón, ese asesino que estaba al lado, le pidió que lo perdonara y que estuviera con él en el reino. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Él se acordó de sus amigos. Y Él se acordó de su familia también cuando le dice al apóstol Juan que tuviera cuidado de su madre. Mujer, y ahí a tu hijo. Hijo, y ahí a tu madre. Él miró cada detalle para que nosotros pudiéramos tener referencia de que el perdón era para todos. Pero no solo el perdón, sino también la reconciliación. ¿Sabéis que en el principio el hombre pecó, la mujer pecó y pagaba unas consecuencias? La consecuencia que el hombre pagó, ¿cuál fue? Pues que tenía que trabajar y que en su trabajo la tierra le iba a dar espino y le iba a dar cosas infructuosas que no iba a servir y le iban a dar más trabajo. Y a la mujer que iba a darle los dolores de parto y problemas en la relación entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Y en la cruz está reflejado el perdón de aquello que pasó en el paraíso, de aquello que trajo maldición al hombre. Cristo nos enseña que hay restauración y perdón sobre todo ello. ¿O qué? ¿Por qué es casualidad que a Cristo le pusieran una corona de espinas? Cuando la espina es nuestra maldición. La maldición que cayó sobre el hombre, de que la naturaleza iba a producir espinos, fue puesto sobre la cabeza de Jesucristo, indicando que había perdón. En el Antiguo Testamento, cuando alguien ofrecía un cordero, un sacrificio, una vaca, un ternero,
lo sacrificaba encima del altar y le ponía sus manos sobre la cabeza diciendo: este soy yo. Y mi pena cae sobre este animal. Él me representa. Y yo, que tendría que morir, no muero, y muere el animal en mi lugar. Así que sobre la cabeza ponía el oferente sobre la ofrenda sus manos, indicando que él se identificaba con la ofrenda que él ofrecía a Dios. En la cruz, Cristo tenía la corona de espinas, como que nuestras manos estaban sobre su cabeza, y nosotros nos identificamos con Cristo y le decimos a Dios: Él soy yo. Él soy yo. Cristo soy yo, y yo soy Jesucristo, y por eso mis pecados son perdonados, porque Él murió en la cruz. Pero esto es referencia al hombre. Y la mujer, cuando el soldado atraviesa el costado de Cristo, vemos simbolizado y vemos puesto en evidencia el perdón de la falta de la mujer. La mujer fue tomada del costado del hombre, y ese costado del hombre fue de donde la mujer sale. Y el costado de Cristo fue atravesado también para que viéramos que había perdón también sobre el pecado que la mujer cometió. La mujer fue perdonada y restaurada, y el hombre y la mujer en la cruz fueron puestos al mismo nivel y en el mismo lugar. Amén. Ya el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Ya los dos somos iguales por la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús. Así que es algo maravilloso ver, solamente he introducido a mi Señor, ahora viene la predicación. Mi mujer me señala el reloj, porque si no me paro. Dejadme que lea el Evangelio de Mateo, porque ahora hay que leer la palabra. Yo le he dicho todos los textos de memoria, ahora vamos a leer la palabra. Vamos a leer Mateo 13, y vamos a leer del versículo 1 al 9, y después vamos a saltar desde el versículo 18 al 23. Estaba ahí y José habló de la semilla, y digo: pues voy a predicar sobre la semilla. Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y después saltamos al versículo 18. Oíd pues que vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. A el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? Entonces, ¿por qué dice en el versículo, por ejemplo, 20, el que fue sembrado? ¿O por qué dice en el versículo 22, el que fue sembrado? ¿O por qué dice en el versículo 23 más el que fue sembrado, refiriéndose a la persona y no a la palabra? Es curioso. Yo no sé si habéis fijado alguna vez. Es curioso que cuando habla de la semilla, no habla de la palabra,
que es la semilla es la palabra que tenemos que sembrar, que tenemos que predicar a las personas, pero aquí en este texto habla de la semilla como si fueran personas. ¿La habéis fijado? El que fue sembrado. Habla de la semilla como si fuéramos cada uno de nosotros. Habla de la semilla como personas que son plantadas. Habla de la semilla como personas responsables de dar fruto. Vamos a empezar otra vez. Aquel día salió Jesús de la casa y se le juntó mucha gente, entrando él en la barca y le habló, dice, he aquí en el versículo 3, el sembrador salió a sembrar. Es importante lo que aquí dice, muy importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos hemos cambiado el concepto de reino por el de iglesia. Y hemos tratado de edificar la iglesia. ¿Y quién edifica la iglesia? Él edifica su iglesia. Y la iglesia se ha empeñado a lo largo de los siglos en edificar la iglesia, cuando la iglesia no tiene que edificar la iglesia, sino que quien edifica la iglesia es Cristo. Amén. Y así que muchas veces estamos perdiendo el tiempo edificando algo que es responsabilidad de Cristo y no nuestra. Nosotros, y todas estas parábolas que vienen, no tienen que ver con la iglesia, sino que tienen que ver con el reino. Nosotros sí edificamos el reino, sí trabajamos en el reino, sí vamos esparciendo el reino, pero no la iglesia. La iglesia es obra de Dios. Y sabéis, muchas veces la iglesia se centra en la iglesia y perdemos una cantidad de terreno tremendo. Es como cuando, si tenemos una casa y un terreno, el terreno dice a partir del versículo 36, dice que el sembrador es Cristo, que la semilla somos nosotros, y lo explica bien. Yo lo he dicho porque ya el Señor me lo había dicho después, era una trampa. Y el terreno es el mundo. Pero ¿qué hacemos muchas veces en la iglesia? Cogemos y como el que tiene una casa y teniendo terreno, todo el que quiera afuera, plantamos una maceta, sembramos una maceta, regamos la maceta y nos contentamos con lo que hay en la maceta. Y decimos, qué buena maceta tengo. Necesito una maceta más grande. Pues vamos a hacer una maceta más grande, pero sigue siendo una maceta. Y otra maceta más grande, o macetitas allí. Y te pierdes el tiempo en ir sembrando en una maceta cuando tenemos toda la viña, todo el mundo, para ir esparciendo las semillas del reino. ¿Por qué la iglesia no crece en algunos sitios y sí crece en otros sitios? Yo tengo esa experiencia. Os voy a contar un secreto si queréis crecer. ¿Queréis crecer? Amén. Bueno, pues os voy a dar el secreto. Yo he estado en países donde, como en España, que la iglesia crece poco a poco. Muy poquito a poco. He ido a otros países donde hay una explosión de crecimiento, como en Tailandia, en la zona de Occidente o en la zona de Marruecos. En los últimos 6 meses hemos fundado 100 iglesias. ¿Os lo creéis? 100 iglesias. En el norte de Marruecos, en zona perseguida. Y en España, para abrir una iglesia o tener una iglesia nueva, cuesta años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que estamos creando iglesias. Y no se trata de eso. Se trata de expandir el reino. Se trata de predicar en el reino. Se trata de ir de familia a familia. Y eso es lo que funciona. En el libro de Hechos vemos al principio que dice que la iglesia se reunía y cada lugar, cada sitio donde el reino era predicado, se formaban grupos en las casas que se llamaban, eran parte de la iglesia. Eran parte de la iglesia, pero era parte de la extensión del reino también. Es importante, porque la iglesia primitiva tenía un ADN. Y ese ADN era el decirle, el que cada uno sabía que su responsabilidad era predicar el evangelio. No importa dónde, no importa a quién, cada creyente tenía
y sabía que era su responsabilidad predicar el Evangelio. Cada creyente era consciente de que era una puerta abierta por Dios a su familia. Tú eres una puerta para tu familia. Tú eres una puerta para tu familia. Dios te ha convertido a ti, te ha dado vida eterna, no para que te sientes ahí. A mí no me la ha dado para que me siente ahí, me la ha dado para dar vida eterna a otros. Amén. Me la ha dado para que yo me levante. Dice que salió el sembrador. Y salió es una palabra importante, ¿verdad? No dice que se quedó el sembrador. No dice que trajo la semilla. No dijo que trajo a la gente. No, dice que salió el sembrador. En la gran comisión de Mateo 28, Dios le dice a su iglesia, id y predicad el Evangelio. Y la palabra, es una palabra, el verbo es ir. Ir, no que venga. Y nosotros hemos cambiado porque vengan, ¿verdad? Que la gente venga. No, ir. Está bien que vengamos, porque la iglesia tiene que reunirse, pero sobre todo hay que ir a predicar el Evangelio. Y hay 4 tipos de respuestas en el reino. Hay 4 tipos de respuestas cuando nosotros predicamos la palabra. Dice, vamos a ver en la explicación que Jesús da, hoy pues en el versículo 18, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es la palabra del reino. No habla de iglesia, ¿verdad? Jesucristo habla solamente 2 veces de iglesia. 2 veces. En todo el Nuevo Testamento habla 2 veces de la iglesia. Una para decir que Él la edifica y otra para decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Solamente 2 veces. Y más de 100 habla del reino. O sea que el reino tiene importancia, ¿verdad? Tiene bastante importancia. Nosotros somos parte de la iglesia, pero tenemos que extender el reino. Como hacía Juan el Bautista, preparar los caminos para el Señor, porque Él vendrá. Y tenemos que ir alcanzando a esas personas. Yo no sé si todo el mundo que está aquí ha entendido el mensaje de la salvación y lo dijo públicamente un día. Pero si no es así, está atento. Porque dice que el sembrador salió a sembrar. Y cuando Cristo nos enseña la palabra en el versículo 36, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que Jesucristo es el que siembra la semilla. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y en la parábola hemos visto que cuando habla de la semilla dice, tú eres uno de estos que están aquí. Yo soy uno de estos que están aquí. Cualquiera de nosotros que estamos oyendo el Evangelio aquí, que está recibiendo la palabra, está recibiendo el mensaje de Cristo que Cristo te está dando ahora y te tienes que situar en uno de estos 4 lugares. O te sitúas en aquellos que están junto al camino, porque en aquel tiempo no había los arados que tenemos ahora, ni había las máquinas que plantaban la semilla automática. Ahí tenía que, primero se araba el campo, después el sembrador iba tirando la semilla, y muchas veces por el medio de los campos, porque los romanos así lo hacían y obligaban, pasaban caminos y cortaba la salida de una parte del campo a otro. Entonces el sembrador tenía que tirar la semilla y parte, aunque él no quería tirarla en el camino, pero parte sí caía en el camino. Y después venían los carros romanos y pisoteaban Lucas nos dice que hollaban esa semilla, la pisaban. Las aves vienen y se la comen, ¿verdad? Entonces era infructuosa, era una semilla que era de momento, la ve ahí, parece que iba a hacer algo, pero no hacía nada porque rápidamente las aves era un banquete para ellos y se la llevaban. Hay ese tipo de personas. Hoy estás escuchando la palabra. Si la palabra no te llega, si ahora mismo la palabra no hace fruto, no hace mella en ti, simplemente escuchas algo bonito, o ni siquiera, a lo mejor ni siquiera eres capaz de entender, eres de este tipo de personas, que reciben la palabra, que el diablo te grita al oído, y los gritos del diablo son más fuertes que el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. Y el diablo se encarga
de ir pisando lo que Dios está diciendo en esta mañana. Pero hay otro tipo de personas. Dice que cuando también, ¿sabéis? Los campos en Israel, y yo lo he visto allí, todavía se hace, y aquí en algunos sitios, no se ponían vallados, sino que se ponían piedras para separar un terreno de otro, ¿sí? Aunque muchas veces solamente una hilera de piedra, la habéis visto en la sierra en algunos sitios, ¿verdad? Bueno, pues la semilla a veces lo tiraba y caía entre una piedra y la tierra, y parecía que iba, ahí tenía un poquito de humedad, como estaba la piedra, tiene un poquito de humedad, y rápidamente la semilla salía y crecía, pero salía el sol y acaba con la semilla, porque le quita toda la humedad. Le quita la humedad, no tiene sustento y termina muriendo la semilla. Ese es el otro tipo de persona. El que oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, para venir la aflicción o la persecución, luego tropieza. A lo mejor hoy yo he visto personas de ese tipo, personas que reciben la palabra, ¡ah, qué maravilloso, esto es tremendo! Pero llega y le digo, tú eres la puerta de salvación a tu casa. Eres la puerta. Lo que tú llevas es más valioso que cualquier cosa que nadie jamás puede haberle dado a tu familia o a tus hijos. Porque lo demás se quedará aquí. Lo que tú le llevas es eterno. Predícales. Y van con gozo, pero la mujer le dice, ah, no, yo no quiero saber, además que no te quiero ver más. O el marido. Siempre hablo de la mujer, pero porque yo dije a veces los maridos son peores. En mi iglesia hay más mujeres que hombres. Y al final dice, mira, no merece la pena, yo no quiero enfrentarme con mi mujer o con mi marido, y lo deja, y la palabra se hace infructuosa porque te persiguen, porque se ríen de ti, porque te menosprecian, o porque te ridiculizan, o porque no tienes ganas de luchar. Este es el que ha caído en las piedras, ¿sí? Hay otro que dice, el que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra, pero la falta de este siglo, el engaño, la riqueza, ahora la palabra y se hace infructuoso. Voy a parar un momento. ¿El fruto a qué se refiere? ¿A qué se refiere el fruto? Porque el fruto del Espíritu es amor, paz. Pero esto no es este fruto. Este es otra cosa. Estamos hablando de que nosotros somos la semilla. ¿Y la semilla que produce? Más semilla. Más semilla. Ahí está el truco. Ahí está el secreto. Hay creyentes que se sientan toda la vida y nunca han sido capaces de llevar a nadie a Cristo. Yo te pregunto en esta mañana para que te quedes con ellos, ¿a cuántas personas has llevado tú a Cristo? ¿A cuántos? ¿A cuántas personas le has predicado el Evangelio y lo has llevado a los pies de Jesús y se han convertido por tu predicación? Porque tiene que ver con eso. Y dice que el tercer tipo es aquel que tira y el espino está ahí latente, todavía no ha crecido, pero crece junto con la semilla. Y el espino tiene más fuerza. Y el espino ahoga a la semilla y termina acabando con ella. Dice que estos son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero hay cosas alrededor que te presionan como el afán, las comodidades, todo ese tipo de cosas que van haciendo que la palabra se ahogue y te convierte en un creyente que te sienta, que escucha, egoísta y que no permite que otros puedan venir al Señor por tu testimonio. Que parece que son creyentes, pero muchos de ellos no lo son. Porque el Señor nos enseña que el verdadero creyente, el auténtico creyente, el que es usado por la palabra de Dios, no hay nada en el mundo que ahogue su testimonio. No lo ahoga, sino que son personas que van y predican el Evangelio y comparten y luchan y ponen a Dios en primer lugar en la predicación de la palabra. Y dice que da, ¿cuántos frutos? Frutos 30, 60 o 100. El que menos da 30. El que menos da 30. En aquella zona de Israel se han hecho pruebas y por cada grano de trigo que se siembra, una cosecha buena son 3. O sea, si siembra 1000 kilos, una buena cosecha es recoger 3000. Muy cerca del mar de Galilea se han hecho pruebas y
y súper extraordinaria, con las mejores condiciones, el mejor riego, 20 veces. De 1000 kilos salen 20.000. Pero el Señor dice que cuando lo hacemos de la manera correcta, como mínimo, damos 30 o 60 o 100. 100 semillas, 100 personas convertidas por la predicación de la palabra, por tu vida, por tu entrega, porque tienes claro que realmente tú eres la puerta de salvación a tu familia. Y ahora os voy a enseñar el secreto, que dije que lo iba a enseñar y lo voy a enseñar. ¿Por qué hay países donde el evangelio crece tan rápido? ¿Sabéis por qué? Primero, porque trabajan como una familia en la casa. Porque tienen en el ADN y entienden que ellos son la puerta de salvación para su familia. Entienden que ese es el modelo bíblico. Entienden que ese es el modelo que Dios le enseña a Rahab, a Noé, a Lot, al centurión, que Dios le enseña al carcelero de Filipo, que Dios le enseña a Zaqueo. Y mujer siempre dice Zaqueo, ¿por qué? Porque te iba a glosar porque era bajito. Ese es un modelo que se repite constantemente en la palabra. Y aunque haya persecución, cuando ellos entienden que ellos son la puerta de salvación para su familia y Dios trabaja de esa manera, ellos van y le predican a su familia. No importa lo duro que sea, no importa que arriesguen su vida, no importa que arriesguen su seguridad o su integridad, no importa que la expulsen de la casa. Conozco a muchos que han expulsado de su casa. Una hermana que se llama Susan, que es china, se llevó 2 años comiendo en el suelo y la madre le tiraba el arroz al suelo. No en un plato, al suelo, y ella tenía que recogerlo y se comía la suciedad y el arroz. Y ella de rodillas le daba gracias a Dios por el arroz que Dios le había dado, aunque fuera sucio, para la gloria de Él. Y sabéis, después de 5 años, toda su familia vino a Cristo. Pero cuánto sufrimiento, ¿verdad? Cuánto sufrimiento para Susan. Cuánto sufrimiento para esa mujer que estuvo y se mantuvo firme, que podía haber ido a la cárcel y podía haber muerto en prisión, porque en China está prohibido predicar el evangelio. Pero ella persistió, entendió que era la puerta de salvación para su casa, y más de 100 personas vinieron a Cristo por su testimonio. Esa es la buena semilla, la semilla que produce otra semilla. En Marruecos tenemos las reuniones en las casas. Hay un hermano que se llama, bueno, puedo decir el nombre, Ahmed. Se llama Ahmed. Todos se llaman Ahmed, ¿sí? Se llama Ahmed. Él se convirtió, vino de Francia convertido, estuvo trabajando en Francia y cuando llegó, dijo, pues tengo que predicarle el evangelio a mi familia. Dejó la seguridad de Francia y se vino a vivir en una ciudad donde todo el mundo sabe que es cristiano. Eso es un problema. Eso es un problema porque nadie quiere venderle comida, porque nadie quiere ayudarlo y nadie le quiere dar nada. Y su esposa tiene 20 años menos que él, y parece que tiene 30 más que mi mujer. Y es una chavala. Y un también. Pero él lo primero que hizo fue predicarle a su mujer. Su mujer se convirtió. Y cuando fuimos la primera vez a la iglesia era eso, 2. Fuimos, celebrábamos la cena del Señor y, amén, ¿qué? ¿Cómo va? La mujer se llama Inma. Ya mi esposo se ha convertido, ya somos 2. Bueno, tú eres el pastor. Tú eres el pastor, porque la persona que Dios pone a cargo de ese lugar eres tú, y esto se llama pastor, y tú eres el pastor. Así que pastoréala. Bueno, vale, pues ¿y qué tengo que hacer? Y le dije lo que tenía que hacer. Hacerlo del Señor, tenía que compartir la palabra, tenían que orar juntos, y tengo fotos, una mesita chiquitita y 2 sillones. Eso es lo que es la iglesia allí. Y a los 6 meses volví. Amén, ¿cómo va la cosa? Bien. ¿Qué ha pasado? Se han convertido 2 más. Ya somos el doble, 4. Ya somos el doble, pero en 6 meses es un fruto importante. ¿Y quién? Mi suegra y mi cuñada. Bien eso. Era un tío sabio, porque a tu suegra la primera que tenía que convertir. Y la suegra y él, y dice,
sueña. Se ha quitado un problemón de encima. Digo, está bien, está bien. Aquí pueden tener hasta 3 mujeres. ¿Y tú, a mí cuánto días? Yo una, no por las mujeres, por la suegra, no quiero 3 suegras. Así que, además que ya el hombre lo ha entendido, ¿no? Que no se debe tener 3 mujeres. Yo no sé por qué cambiaron eso. Y eran 4. Y él tenía ilusión. Dentro de 6 meses tenemos que ser 8. Ya le está predicando a su vecino, no es complicado, a su primo, a su hermano, a su cuñado, a la familia. Eres la puerta de salvación para tu familia. Tu familia es lo primero. Me gusta el nombre de ADN, la familia. Familia ADN. Es verdad. Tenemos que poner en el ADN de los creyentes que prediquen a su familia, que se reúnan con su familia, que le hablen a su familia y que alcancen a su familia, porque es lo mejor que le pueden dar a una familia. Así que he querido resumir el por qué es tan efectivo el Evangelio en esos países perseguidos. Porque no pueden tener un edificio grande, porque no pueden tener un sitio grande donde reunirse, porque no pueden ser un elefante, y como no pueden ser un elefante tienen que ser conejos. Pero hay una ventaja entre ser conejo y ser elefante. ¿Sabéis cuál es la ventaja? El elefante tiene 2 años de gestación. 2 años. ¿Sí? Y tiene que cuidar al bebé durante 7 años. El conejo tiene 40 días, por ahí. No llega a 2 meses de gestación. Cada 2 meses, otra vez. Los conejos se multiplican rápido. Y cuando hay un problema, los conejos pueden correr rápido. Cuando hay un problema del elefante, tiene que ser el elefante luchando con todos los que tiene. ¿Sí? La iglesia tiene que ser como los conejos, que se multipliquen rápidamente. Pero tenemos que tener visión del reino, porque si lo queremos es para nosotros, entonces sí, entonces no hará falta un local grande, pero si lo que queremos es que el reino se expanda, no importa si después nos reuniremos y seremos 2000, no pasa nada, pero que prediques en tu casa, que prediques a tu familia, que le prediques a los tuyos, a tu vecino, y no pares. Hazte una lista de oración. Ellos tienen su lista de oración. Tienen hasta 100 personas. Y oran todos los días por esas 100 personas. Y a medida que se van convirtiendo, van tachando a las personas. Y se convierten. Y se convierten. Y hay un crecimiento del 1000% cada 2 meses o cada 3 meses. Las iglesias que trabajan de esa manera en los países perseguidos se duplican cada 3 meses. O sea que en un año imagínate cómo crecen. Y es la manera de eso de los apóstoles, de trabajar. De trabajar con la familia, de poner en el ADN de esas personas que se multipliquen. Y ahora, yo no quiero extenderme mucho más, porque mi mujer me ha enseñado 2 veces que no. Entonces, ¿sabéis qué pone en 2 Timoteo 2? ¿Sabéis qué pone? Venga, que alguno lo lea. 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí se lo encarga a hombres fieles que sean idóneos para que enseñen a otros. Fijaros que hay una multiplicación ahí, ¿no? ¿Sí? Hay un proceso de multiplicación. Tú enseñas a otro para que éste enseñe a otro, para que éste enseñe a otro. Y muchas veces la iglesia dice, pero es que yo no estoy preparado. No, yo no estoy preparado. Y hemos cambiado el modelo de Dios. En el Antiguo Testamento cogemos el modelo de Jesucristo, pero el modelo de Jesucristo estaba presente. Y era un modelo que él usó antes de la expansión del reino. Antes, desde que viniera el Espíritu Santo. Él tenía su nombre y los preparó durante 3 años. ¿Sí? Pero ¿cuál es el modelo del Nuevo Testamento a partir de que viene el Espíritu Santo? El modelo es, que Cristo comparte también, el modelo es, tú lo entiendes, lo comprendes y automáticamente ya te lo estás predicando a otro. No hace falta que vayas a un seminario, está bien que vayas, pero para otra cosa, no para prepararte durante 5 años, entonces predica. Jesucristo usó a personas normales
para predicar el Evangelio de manera normal. Él cogió a una mujer samaritana que estaba de forma pecaminosa con su pareja y le dice, y habla con ella y la prepara durante 15 minutos. Durante 15 minutos la prepara y después ella va, predica el Evangelio y gana una ciudad entera. 15 minutos de seminario. Jesucristo sana a un endemoniado que tenía tantos demonios que sale uno en el portavoz de todos los demás y dice, nos llamamos Legión, somos un montón. Bueno, pues salí y lo mandó a los cosillos. Y dice que este hombre quiso seguirlo y le dijo a Jesús, tú predica el Evangelio a tu gente. ¿Y cuánto tiempo de preparación? 0. Nada, nada. El Espíritu Santo era el que tenía que trabajar en esa persona. Y esa persona fue. Y esa persona ganó 10 ciudades. Dice que predicó en Decápolis, en 10 ciudades diferentes. Quiere decir que Jesucristo usó gente normal, usó a prostitutas, usó a recaudadoras de impuestos, usó, si viéramos la mesa de Jesucristo ahora, a lo mejor si esa gente la trajéramos aquí, a lo mejor la iglesia se iba. No me refiero a estas. Imagínate, os digo una experiencia. Una vez fue un hermano, David Bianchi, ¿lo conocen? A una iglesia que lo invitaron en el norte de España a hablar del tema musulmán. Y fue vestido de musulmán. Fue vestido de árabe con su silaba, con su oro, todo. Y entró en la iglesia y todo el mundo lo miraba. Entonces él se sentó en la primera fila, toda la fila vacía. De la segunda para atrás toda llena. De la primera y dice, y me entristecí. Me dio mucha tristeza. Porque cuando me llamaron a presentarme allá al púlpito, él salió, lo presentaron, que estaba trabajando en Marruecos. Todo el mundo después se acercaba a saludarlo, a decirle, pero no antes. Ese no es el modelo de Jesucristo. El modelo de Cristo es ir a la persona, a preguntarle, a sentarte, no importa quién sea, si es una prostituta, si es lo que sea, sentarte y ver la necesidad de esa persona. Muchas veces, ¿sabéis? Los jóvenes se están yendo de muchas iglesias porque no encuentran nada en la iglesia. Los jóvenes tienen que vivir la vida cristiana como una aventura. Tiene que ser una aventura. No tiene que ser un lugar donde vienen y escuchan. Tienen que vivir el Evangelio. Tienen que salir y predicar y ver que ser cristiano es algo maravilloso, es algo tremendo, es algo fantástico, una aventura. Por eso yo tengo tantas actividades con los jóvenes. Al Mundial de Brasil me han invitado ahí con un grupo de jóvenes. ¿Quién viene? Mira, estaré ahí. ¿Qué? Ahí a Brasil me han invitado ahí, no pagamos nada más que el viaje. El resto todo pagado allí. Y vamos a predicar, no vamos a ver España, vamos a escuchar, pero ya está. Pero es una aventura. ¿Y qué no es una aventura? Los jóvenes del mundo entero, hay un encuentro, compartir, así, y que Cristo sea el centro y que vean valores correctos en lo que tienen que hacer. Esa es la vida cristiana, tiene que ser una aventura, no tiene que ser algo que te aburre o que es monótono de siempre. Yo no sé si aquí hay alguien que aún no ha recibido a Jesús, no lo sé. Pero ¿saben? Recibir a Jesús es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Lo mejor. Yo dejaría todo por amor a Cristo. Lo regalaría todo si Cristo me lo pidiera. Porque todo lo que hay en este mundo se quedará en este mundo. Como os digo, yo vivo la vida cristiana como una aventura. Yo voy porque en realidad soy egoísta. Yo voy a los sitios porque me lo paso bien. Me lo paso muy bien. Lo paso mal también. No os voy a decir cómo lo paso mal porque son palabras más bien. Porque tiene que ver con el estómago y cosas de esas. Pero lo paso bien. Porque noto la presencia de Dios. Porque veo que Dios me habla. Porque veo que Dios me protege. Porque veo que Dios me dirige. Porque siento la presencia de Dios. Y eso es lo que yo quiero. Sentir a Dios. No vivir a Dios de lejos, sino de cerca. Los ruidos de los motores del avión. Y hay alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo. Yo creo que hoy podría hacer un reto en tu vida y decirle a Jesucristo, Señor, yo quiero eso. Yo no quiero una vida normal. Quiero una vida que sea una aventura al lado tuyo.
Una vida en la que tú estés conmigo y me digas lo que tenga que hacer, y andes conmigo y tus ángeles, y yo note tu presencia, y note tu perdón y tu ayuda, y cuando no pueda más que tú me levantes, y cuando tenga alegría que tú te alegres conmigo, y cuando esté triste que te note a mi lado tomándome la mano y entristecido conmigo, pero diciéndome adelante, adelante, que ya queda poco, que en poco tiempo estarás conmigo. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador, su Señor, y que quiera andar a su lado? Si hay alguien que no lo haya hecho nunca, quizás quisiera levantar tu mano y pudiéramos orar por ti, y Cristo andaría contigo para siempre. Él dice que los que a mí vienen no lo he hecho fuera. Él dice que él ha venido a los que están trabajados, cargados, para hacerte descansar. Él dice que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dice y te promete que algún día estaremos con Él en el paraíso, en un lugar mucho mejor que este. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Jesucristo y entrar en esa aventura maravillosa de andar junto a Él, de andar con Él, de sentirle, de ver cómo el Espíritu Santo entra dentro de ti y te hace una nueva criatura, alguien que anda a los pies de Jesús, junto a Jesús? ¿Hay alguien que quiera recibirle? Si hay alguien que quiera recibirle, simplemente levanta tu mano y oraremos por ti, y Cristo vendrá a tu vida y serás alguien muy especial, totalmente diferente, y serás la puerta de salvación para tu familia y para tu casa. Si no hay nadie, no importa. Después en tu casa, si quieres, lo haces. Te pones junto a tu cama, te pones junto a tu ventana, mira al cielo, cierra tus ojos, no importa. Lo haces después junto a Jesús. Cierra tus ojos, Él está ahí, junto a ti. Él vive aquí con nosotros. Él prometió estar con nosotros siempre. Y Él no es mentiroso. Él dice la verdad. La gente miente, el mundo miente. Las religiones han cambiado a Cristo, pero el Cristo verdadero, el Cristo auténtico, está en su palabra. Nos habla por su palabra y nos dice: si quieres venir conmigo, estaré siempre contigo. ¿Quieres venir a Cristo? Ven a Él. Ven a Él. Es lo mejor, la mejor decisión que podrás tomar nunca. Vale más que el oro y que la plata. Vale más que este mundo. Vale más que cualquier cosa que nadie en el mundo te pueda ofrecer. Porque, ¿sabes? Formarás parte de su cuerpo. Al principio hablaba yo de la iglesia. La iglesia es parte del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo y su cuerpo somos nosotros, la iglesia, que nos sentaremos en un trono para juzgar al mundo y para reinar con Él. Puedes reinar sobre todo el mundo porque Él es el dueño del universo. En esta mañana te gustaría recibir a Jesucristo como Señor de tu vida. Vamos a tener una oración. Señor, te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor. Damos tantas gracias porque viniste a este mundo, Señor. Porque te identificaste con nosotros, nos entendiste, Señor. Y nos has puesto aquí. Como esa semilla, Señor, que tenemos que germinar y dar muchos frutos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí y de los que no lo son todavía, Señor, para que podamos ver algún día mucho fruto en cada uno de nosotros. Personas convertidas a ti para gloria de tu nombre. Danos la visión correcta, Señor, para predicar en tu reino. Que cada familia que hay aquí en los alrededores, Señor, sea un lugar de encuentro, un sitio donde se predique tu evangelio, donde el fuego de tu amor y de tu palabra alumbra a los demás, Señor. Señor, quiero pedirte que tú bendigas esta iglesia, esta congregación, tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que seamos seguidores tuyos y no tan solo oidores, Señor. Que vayamos, Señor, y no esperemos que la gente venga. Ayúdanos a ayudar a los jóvenes, a las familias, a las personas que lo necesitan, Señor.
y aquellos que aún no te han recibido como Señor y Salvador de su vida. Señor, bendícelo, bendícelo. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, que tu Espíritu Santo lo toque de una manera especial. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, que te conozca, Señor, que pueda verte, que pueda sentirte, que pueda tocarte, Señor, porque tú te hagas real en su vida. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu muerte en la cruz, Señor, por tu misericordia, porque sabemos, Señor, que como tú nos dices en tu palabra, nada nos separará de tu amor. Nada, nada. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y predicar tu evangelio con poder, Señor. Danos tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo para llegar a las personas, para decir la palabra exacta, en el momento exacto y de la manera adecuada que tú solo conoces. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús.